lo que sea, o bien un número de orden objetivo, el número de orden 1000, el 1500, el 3000, el que cada uno escogiese. Un tercio de los alumnos no pudo escoger alguno o no obtuvo un número de orden suficiente para alcanzar alguno de sus 3 objetivos prioritarios. Pero si segmentamos según la nacionalidad, veremos que el comportamiento de españoles y extranjeros no es el mismo. Así, entre los alumnos españoles del año pasado, más del 70%, el 71,5% pudieron escoger o pudieron alcanzar alguno de sus 3 objetivos prioritarios. Mientras que entre los alumnos extranjeros el porcentaje baja al 46%. Es un porcentaje. Normalmente siempre es inferior el porcentaje de alumnos extranjeros que alcanzan sus objetivos respecto a los españoles, ya que, como veremos después, las medianas de netas y de números de orden de los dos subconjuntos son diferentes, más favorables a los alumnos españoles. Pero es que además en el MIR 2010 hubo un cambio de paradigma en el sentido que los médicos extranjeros que se presentaron al MIR y que estaban en España con una visa de estudios para preparar el MIR fueron reincluidos por el Ministerio en el cupo de extranjeros, de forma que no se les aplicaron las mismas parámetros a la hora de escoger plaza que a los médicos españoles o a los médicos extranjeros no afectados por el cupo. Teniendo en cuenta que de los alumnos extranjeros que tenemos, la inmensa mayoría pertenecen a la situación administrativa 4, es decir, son médicos extranjeros afectados por el cupo de extranjeros, eso explica que haya una reducción respecto al porcentaje de alumnos extranjeros que consiguen sus objetivos de años anteriores, ya que el primer llamamiento, el agotamiento del primer 10% del cupo de extranjeros durante la primer acto de elección de plaza tuvo lugar en torno a un número de orden similar al 4200 aproximadamente. Es decir, que los alumnos extranjeros que obtuvieron un número de orden superior al punto de agotamiento del cupo de extranjeros no pudieron escoger, no pudieron escoger hasta que el Ministerio convocó ese segundo acto de elección de plazas para ofertar las plazas que habían sobrado de la primera convocatoria. Si comparamos el porcentaje de alumnos que alcanzan sus objetivos de los 4 últimos años, veremos que el máximo se alcanzó en el 2009. Si recordáis, la mediana de número de orden del 2009 y 2010 no fue muy diferente, se parecía bastante y solo había una diferencia en torno a 140 números de orden, pero el porcentaje de alumnos que consiguieron sus objetivos en 2009 y 2010 es favorable al 2009 porque aquí los alumnos también, como hemos comentado en las gráficas anteriores, tuvieron unos objetivos o escogieron unos objetivos más razonables y en el 2010 los alumnos o un mayor porcentaje de alumnos escogió objetivos muy ambiciosos. Si comparamos los resultados de los 2 últimos años, hablando solo del segmento de alumnos españoles, veremos que en el 2009 casi el 80% de los alumnos españoles pudieron alcanzar alguno de sus 3 objetivos y en el 2010 el porcentaje bajó al 71,5%. Entre los alumnos extranjeros hubo un descenso también en 2009 61% y el 2010 46%. Pero si comparamos las medianas de número de orden de los alumnos extranjeros de los 2 años, veremos que los alumnos extranjeros del año pasado obtuvieron mejor mediana de número de orden que los alumnos del año anterior. ¿Cómo es posible que haya bajado el porcentaje de alumnos extranjeros que consiguieron sus objetivos? Por el efecto que hemos comentado de la inclusión de los médicos extranjeros con visa de estudios, la mayor parte de nuestros alumnos, en el cupo de extranjeros, situación que no había ocurrido en el 2009, donde pues podían escoger como médicos comunitarios o médicos españoles, es decir, no estaban afectados por el cupo y solo estaban afectados por el cupo los médicos extranjeros en situación administrativa 5, es decir, los que no tenían permiso de residencia, permiso de trabajo ni visa de estudios. Esta situación ha cambiado y probablemente sea la misma que se va a mantener este cambio de paradigma en el próximo MIR 2011. Vamos a hablar ahora de las principales variables del MIR, que son baremo, netas y número de orden. Daremos más importante a la parte que más os interesa, que es la parte de números de orden. Rápidamente, un repaso del baremo o el expediente de los alumnos.
La mediana del baremo de nuestros alumnos es de 1,79, es decir, que el 50% de los alumnos tienen menos de 1,79 de expediente y el otro 50% superior a 1,79. Pero fijaros, la P75 está en 2,10, es decir, que solo un 25% de alumnos tenían un baremo de más de 2,1. Y de hecho, baremo de sobresalientes son considerados estadísticamente, como veis aquí, como comportamientos espurios, ya que solo teníamos de los más de 1.400 alumnos electores, solo 30 tenían un baremo de sobresaliente. Vamos a comparar el baremo de alumnos frente al baremo de no alumnos y veremos que los dos son parecidos. El baremo de alumnos era solo una décima superior al baremo de no alumnos, 1,79 para alumnos y 1,69 para los más de 10.000 no alumnos. Es decir, que no hay unas diferencias significativas entre baremo de alumnos y no alumnos. Si segmentamos los resultados en españoles y extranjeros, veremos que el baremo de los alumnos españoles del curso era ligeramente superior al baremo de los alumnos extranjeros. Pero en realidad todos se parecen. La mediana de baremo de alumnos españoles es 1,79 y para los no alumnos 1,69, una diferencia de una décima. Mientras que para médicos extranjeros alumnos 1,74 y para médicos extranjeros no alumnos 1,68. Con esto también queremos romper una idea preconcebida que es bastante frecuente también encontrarse en el MIR, en el sentido de que los médicos extranjeros que se presentan al MIR tienen una mediana de baremo superior a los médicos españoles. Eso no es verdad. Pasamos a otra variable muy importante, que es el resultado puro del examen, preguntas netas. Ya sabéis que en el MIR 2010 hubo un cambio de paradigma y el peso del examen en el número de orden aumentó de forma considerable, pasando de un 75%, que había sido desde el principio del MIR, desde los años 80 hasta el MIR 2009 inclusive, a pesar un 90%. Por lo tanto, la correlación entre netas y número de orden del MIR 2010 es más alta que en ningún otro MIR de la historia. Vamos a ver las netas de los alumnos. La mediana de netas de los alumnos del 2010 es de 110,67. Os recuerdo que la población, el comportamiento en mediana de netas fue de 86,67. P25 91 y P75 127. El alumno que menos netas se sacó fue 6 y el alumno que más netas sacó 174. El 50% estaba comprendido entre 91 y 127 netas. Y el 75% de los alumnos obtuvo más de 91 netas. Este es el histograma de frecuencia de preguntas netas por intervalos de números de orden. Aquí veis en el intervalo entre 170 y 180, 5 alumnos, y como es la curva, recuerda a una curva de Gauss, donde hay ligeramente más alumnos en la cola que en la zona más alta, porque este examen, específicamente en MIR 2010, fue muy difícil, sobre todo para los alumnos con mayores percentiles. Eso ocurrió entre los alumnos y entre los no alumnos. No os agobiéis con esta cantidad de números. Esto representa los resultados de los alumnos del curso de los años 2006 al 2010. Solo vamos a citar este dato que tenéis en verde, que es qué porcentaje de los alumnos obtuvo más de 90 netas en el examen. 76% en el 2006, 82% al año siguiente, 78% en el 2008, 74% en 2009 y 75,96% en el 2010. Daros cuenta que la cifra de netas va cambiando, el porcentaje de alumnos que obtienen más de 90 netas, y una parte importante de este cambio de porcentaje se debe a las diferencias en la dificultad de examen de un año a otro. No podemos comparar las netas de un examen MIR con otro, porque el examen 2007, donde el porcentaje de alumnos con mayor número de netas lo encontramos en este año 2007, fue un examen fácil. El 2008, en cambio, fue un examen de dificultad regular, y los dos últimos exámenes, 2009 y 2010, han sido los dos exámenes con mayor índice de dificultad de la década.
Ahora vamos a segmentar a los resultados de los alumnos por un criterio muy interesante, que es dividiendo a los alumnos en dos grupos, que es el grupo de los alumnos que hizo más del 50% de los test del calendario del curso y el grupo de alumnos que hizo menos del 50% de los test que recomendábamos. Aproximadamente podéis ver que 2/3 partes o más de 2/3 partes hicieron más del 50% de los test y 428 alumnos hicieron menos de la mitad de los test que recomendábamos. El comportamiento en preguntas netas de los dos grupos no tiene nada que ver. La mediana para los que sí hicieron test es de 117 y la mediana de netas para los que no hicieron test de 90. Hay una diferencia de 27 netas entre las medianas de los dos subconjuntos. Y de todas las segmentaciones que podamos hacer para analizar los distintos subgrupos de la población de alumnos, la forma de segmentar más poderosa es el trabajo, medido de esta forma indirecta, que es el número de test realizados por el alumno durante el curso. Por lo tanto, hay una relación directa entre trabajo y resultado del curso. Los que más trabajan, más preguntas de test hacen, obtienen un resultado claramente superior a los que hacen menos preguntas de test. Estos son los resultados del 2010. Ahora vamos a comparar los resultados de netas de alumnos versus toda la población. Os recuerdo que toda la población son más de 11.500 médicos, en los que también están incluidos los más de 1.400 alumnos que se presentaron al MIR el año pasado. La diferencia en mediana de preguntas netas es 110 favorable a alumnos y 86,67 la mediana de netas de toda la población MIR del 2010. La mediana de netas, por lo tanto, es superior en alumnos que en la población MIR. Y si del conjunto de toda la población MIR subtraemos el subconjunto de alumnos y nos quedamos con los más de 10.000 médicos restantes, la mediana de netas de esos más de 10.000 médicos baja a 81,33. La comparación entre alumnos y población es siempre favorable para alumnos, pero esa comparación es todavía más favorable y mayor cuando realizamos la comparación entre alumnos y no alumnos, ya que dentro de la población también están incluidos nuestros alumnos. Aquí veis en esta diapositiva comparaciones entre gris, medianas de netas de la población, y azul, medianas de netas de nuestros alumnos. Aquí veis que hasta el 2008 estas medianas de netas tienen un asterisco, que es que tanto los números de población como de los alumnos se han convertido a exámenes de 225 preguntas y no se han utilizado los números que se obtenían directamente de la lista del ministerio, porque eso suponía comparar peras con manzanas, es decir, exámenes de 250 preguntas con exámenes de 225. Con este ajuste estamos comparando exámenes de 225 en toda la comparación. Y como veis, siempre hay un diferencial entre el comportamiento de alumnos azul y población, y ese diferencial ha ido aumentando cada año, obteniendo el máximo diferencial en los 2 últimos años. Si comparamos o presentamos el histograma de frecuencia de preguntas netas de menos de 10, 10 a 20, hasta de 180 a 190, y en azul mostramos a toda la población MIR y en rojo a los alumnos del curso, vemos que las formas de los dos histogramas no son los mismos. Pero al estar comparando números totalmente diferentes, números muy superiores, más de 1000 en este intervalo en el que agrupamos a toda la población, frente a unos 200 en este mismo intervalo de 100 a 110 de alumnos del curso, las comparaciones se realizan de forma mucho más poderosa cuando en lugar de peras con manzanas comparamos peras con peras, y en lugar de en números absolutos lo que comparamos es en porcentajes. Si comparamos en porcentajes, vemos cómo las formas de la distribución de preguntas netas de la población MIR y de los alumnos no son en absoluto parecidas. Es decir, que hay unas diferencias significativas entre el comportamiento de los dos. Como veis, la distribución de netas de la población MIR se asemeja como a una forma de flan o de meseta, donde
como veis, pues hay un amplia, o sea, dentro de una amplia variedad de preguntas netas encontramos pues números o porcentajes de la población parecidos, mientras que la forma en rojo del comportamiento de los alumnos recuerda mucho más a una montaña, es una curva de Gauss con una kurtosis mucho más marcada. Ya veis cómo en esta comparación se ve claramente cómo hay más alumnos de los que nos corresponde respecto a la población en las mejores puntuaciones y menos alumnos de los que nos corresponde en las puntuaciones más bajas. Vamos a comparar ahora la variable netas de alumnos frente a no alumnos. En el boxplot, a diferencia de cuando solo comparamos un número, que son las netas, estamos representando a toda la población. Os recuerdo cómo se lee un boxplot. La caja representa el 50% de la población. La rayita de la mitad de la caja es la P50, esta rayita es la P25 y esta es la rayita de la P75. Es decir, que de aquí a aquí está el 50% de la población. En este caso, de la población de no alumnos.